Listo. Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en este su programa Entre Ingenieros, como todos los miércoles, ahora en este horario estelar de las 8 de la noche, en que nos reunimos para poder compartir diferentes saberes relacionados a la ingeniería, a las humanidades, al arte, al emprendimiento, a la innovación y a la investigación. En el objetivo y en el propósito de que todos y cada uno de ustedes puedan tener argumentos que motiven una reflexión y sobre todo una motivación en este mundo en el cual nos encontramos ahora involucrados con este tema de la industria 4.0, que ya se viene incorporando desde el año 2006 prácticamente en el mundo y que se dice que viene la industria 5.0 a partir del 2030, pero a una gran velocidad. Es por eso que esta noche tengo el placer de tener como un invitado especial a un excelente profesional, una persona con muy buenas competencias personales, como lo es William Berríos Rojas. Él es egresado de la especialidad de Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI, y le he pedido, por favor, que tenga la gentileza, bueno, antes voy a darle el espacio para que pueda saludarnos y decirte gracias, William, por estar con nosotros esta noche, por obsequiarnos tu tiempo y seguramente compartir todos aquellos conocimientos en los cuales estás tú trabajando, investigando y desarrollando, y que van a hacer que muchos de los que nos acompañan hoy en vivo y los que no nos van a ver en diferido puedan tener un soporte, una idea, una visión de ese nuevo escenario en el cual la humanidad se va a desplazar o va a desarrollar sus actividades. Buenas noches, William. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ingeniero Alegro. ¿Qué tal? Mucho gusto verlo a usted después de tiempo y también a la gente que nos está siguiendo ahí a través del Facebook Live. Sí, a ver, como usted mencionaba, les comento un poquito sobre mí, a ver, para los que no me conocen de repente. Claro. Voy a compartir mi pantalla, algo breve. Bueno, pues, a ver. Ahí me confirma, ingeniero, si se puede ver. Sí. Ok. Sí, ¿qué tal? Como ingeniero ya me presentó, mi nombre es William Berríos, soy egresado de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el año 2019 y he tenido, así tal como lo menciona mi charla, algunas participaciones en competencias de Machine Learning y también oportunidades que he podido tener en el extranjero, ¿no? Ahí brevemente repasando, tuve unos hermosos 5 años en la universidad, ahí con todos los compañeros, con los profesores, algo que rescato siempre de lo que es la uni es ese espíritu colaborador y autodidacta que nos ayuda a forjar. Y creo que más que de repente las notas o ese tipo de aspectos, ese estilo autodidacta es algo que siempre lo llevo conmigo, ¿no? Es algo que siempre, la uni es algo que jamás, que nadie me puede quitar y que la uni me ha dado, ¿no? Y en cada etapa que vengo siguiendo es algo que siempre me vale bastante. También he tenido ahí una experiencia de un intercambio internacional en la Universidad de Volkswagen en Alemania y recientemente tuve experiencias internacionales, ¿no? De repente en Estados Unidos, en la Universidad de Illinois, en Chicago, trabajando en el laboratorio de electrónica y visualización. También posteriormente pude trabajar en una startup llamada Translated en Italia, donde desarrollamos modelos de procesamiento de lenguaje natural y deep learning para poder optimizar sus procesos, ¿no? Y ahora actualmente vengo trabajando ahí con el doctor Arturo Deza, que lo tuvo la semana pasada, muy interesante su entrevista. Y vengo trabajando en el Center for Brain Science and Machines, explorando ahí los tipos de modelos Transformers y viendo qué tan biológicamente basados son, ¿no? Muchas gracias nuevamente, ingeniero, por la oportunidad aquí de compartir con usted. No, al contrario. Para este programa, que ya tiene un año y un mes en el aire, con diferentes personalidades de diferentes áreas del conocimiento, realmente es un privilegio tenerte, William, un hombre joven, 24 años, pero que sin embargo tiene una expertise
en diferentes escenarios del mundo de la investigación, del desarrollo científico. Y por eso el tema de hoy que vamos a desarrollar y vamos a conversar con William es competencias del Machine Learning y oportunidades en el extranjero. Comencemos entonces con una pregunta elemental, de repente inocente, para que todos podamos ubicarnos. Cuando se escucha, se lee o se involucra uno con una lectura y aparece el Machine Learning, ¿qué debemos entender como Machine Learning? ¿Qué es el Machine Learning? Ok, primero hay un concepto de repente más grande que es necesario entenderlo para la gente que de repente no lo conoce, que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es un conjunto, digamos, de tareas o de programas que se pueden realizar, que está diseñado para realizar ciertas operaciones que el humano también es capaz de hacer. Ejemplo, digamos, el tema de ver, ¿no? Nosotros podemos ver y reconocer objetos. Entonces, la inteligencia artificial también involucra todos los aspectos, ¿no? De leer o de repente de entender un texto, comprensión de lectura, etc. Y el Machine Learning es una, digamos, una rama que está dentro de aquí de la inteligencia artificial que trata de, a través de algoritmos, dotar en este caso a las computadoras con las capacidades de identificar patrones en data masiva. En esto, ahora que actualmente que escuchamos, ¿no?, del Big Data, grandes volúmenes de datos, es algo que es realmente importante. Cómo de repente una empresa, cómo de repente algún laboratorio de investigación puede sacarle provecho, el máximo jugo a la data, ¿no? Para el beneficio que ellos vean, ¿no? Dime, muchas veces va asociado el Machine Learning con el Python. ¿Tiene relación? Claro, actualmente digamos que el Python básicamente es un lenguaje de programación donde puedes utilizar los diferentes algoritmos de Machine Learning. Existen diversos lenguajes de programación como R, entre otros. Sin embargo, Python es algo que últimamente ha cobrado bastante relevancia Sí, debido a su rápida evolución en temas de Machine Learning, de Deep Learning y también a la flexibilidad que tiene, ¿no? Es un entorno de código abierto, es decir, cualquiera puede colaborar y la gente actualmente, o sea, sí, lo utiliza bastante, ¿no?, en su mayoría. claro, yo leí un artículo en el cual decían que el Python está ya en el tercer puesto de los lenguajes más empleados y los que a futuro va a ser prácticamente la estrella, ¿no? En este tema de los desarrollos científicos. ¿Es cierto eso, William? Sí, sí, claro, totalmente. Viene creciendo desde los últimos años y más ahora con ese tema de las redes neuronales, ¿no? Las famosas redes neuronales que las últimas innovaciones o los últimos papers, digamos, los calientitos, ¿no?, que salen a cada momento, están en Python. La mayoría están en Python. Entonces, si uno quiere involucrarse, ¿no?, en este mundo de inteligencia artificial, sí, o sea, como que el primer check que tiene que tener es aprender el lenguaje de programación Python, ¿no? Muy bien. Eh, Todo esto que estamos hablando de la inteligencia artificial está involucrado también con el tema de la neurociencia. Claro, actualmente, digamos, los neurocientíficos buscan entender, ¿no? Cómo es que el cerebro funciona, ¿no? Desde los diferentes aspectos. Por ejemplo, desde la percepción de cómo el humano es capaz de percibir y de reconocer objetos. Y la inteligencia artificial o el machine learning viene asociado a eso, ya que, como el mismo término lo dice, ¿no? La inteligencia artificial trata de asemejarse a un ser humano. Entonces, el entender, o el neurocientífico, al entender cómo es que funciona en este caso, por ejemplo, la percepción, cómo esto puede ser plasmado en un modelo de deep learning, por ejemplo. Entonces, esta simbiosis que existe, ¿no?, entre de repente la inteligencia artificial y la neurociencia es muy importante y tiene las bases, sus bases están ampliamente ligadas, ¿no? Sí, sobre todo me llamó la atención como consecuencia de la entrevista que tuve con Arturo. Tengo que decir el PhD Arturo de esa, Claro. ¿no? Fue mi delegado aparte en el curso de mecánica de fluidos, muy interesante. Él hablaba de lo que el tema fue sistemas híbridos de percepción. Ese fue el tema de la conversación. Pero luego de conversar con él,
y buscando alguna información, me llamó la atención el que puedan haber descubierto que solamente el 4% de lo que nuestra vista capta es el 4%. Hay un 96% que están investigando por qué no capta todo ese 96%. Es más, hablaba en ese artículo de que en China hay muchas personas, miles de personas, que les han insertado ya un chip en el cerebro, ¿no? Y se habla ya de un tema de inteligencia artificial versus una inteligencia biológica, y van a entrar en paralelo, ¿no? ¿Cómo es ese tema, William? Claro, comenzando por lo primero que comentó, ¿no? Esto del 4%, ¿no? Sí, Ujú. es algo interesante ya que algo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro sistema perceptual es que nosotros vemos una imagen, pero nosotros vemos, digamos, solo el centro en HD, digamos, ¿no? O sea, con Ya. alta resolución. Sin embargo, la parte externa o más periférica es algo medio borroso, ¿no? Inclusive, justo Arturo también viene ampliamente investigando en esto, ¿no? Y presenta ejemplos en donde, por ejemplo, puedes deformar la parte externa de la imagen y concentrar el centro. Y si tú solo te fijas en el centro y cambias la imagen de la superficie externa, parece que no cambiara la imagen. Sin embargo, sí está cambiando, ¿no? Y es esto debido a cómo nosotros percibimos. Actualmente, por ejemplo, los modelos de Machine Learning o de Deep Learning también en general, no perciben, no tienen este comportamiento, ¿no? Digamos, al modelo tú le das toda la imagen en HD, ¿no? Puede ver todo el modelo y atender todas las partes del modelo. Entonces, ahí todavía hay como que una especie de falta como que entrelazar, ¿no? Para que estos modelos tengan realmente una base biológica, ¿no? De cómo nosotros vemos, ¿no? Ya que al final lo que buscamos es semejar nuestro comportamiento, ¿no? Y esto de China y lo que mencionaba de los chips, ¿no? Es algo bastante interesante, no lo había escuchado, sin embargo, sí, ¿no? O sea, actualmente ya se busca integrar más al ser humano por esto mismo que menciono, ¿no? De tener una base biológica bien fundamentada para poder desarrollar la nueva era de los modelos, ¿no? De Deep Learning en este caso. Bueno, inclusive hablaban que el Internet de las cosas iba a haber un Internet del cerebro, Claro. de tal manera de que la gente, las personas, por las señales y por las ondas que van a poder emitir, va a ser una comunicación como si fuera una telepatía, ¿no? Y estamos hablando estamos 2022, 8 años más, y ya estamos en la industria 5.0, donde todo esto que está haciendo Arturo, contigo y otros peruanos distinguidos que están allá en Estados Unidos y otros países desarrollando esto de la inteligencia artificial, ya no va a ser una novedad. Se habla de la realidad virtual, ¿no? Y me llamó la Claro. atención de que para una de las características para sobrevivir en ese mundo sea la flexibilidad de la persona, la curiosidad, la creatividad y el manejo de conceptos, ¿no? Se habla mucho de conceptos y que además, otra cosa que me llamó la atención es que va a ser súper importante que la población de ese momento tenga muchas habilidades blandas. ¿Cómo es eso, William? Sí, justamente ese último tema, ese último punto que menciona de la realidad virtual, lo que es algo que se viene escuchando bastante y que inclusive ahora Mark Zuckerberg, que es como el fundador de Facebook, el dueño, es algo que viene apostando bastante por esto, ¿no? Viene metiendo bastante dinero en la parte de investigación y contratando a los mejores científicos en realidad virtual y en diferentes áreas para poder generar una experiencia envolvente a la persona, ¿no? Es decir, actualmente, por ejemplo, nosotros nos comunicamos ahorita, por ejemplo, por este caso, por Meet o por Zoom. Sin embargo, el tema de la realidad virtual es ya más o menos tratar de posicionar al ser humano en un ambiente más interactivo, ¿no? Ya que de repente esta especie
interacción entre objetos de repente, o alguna comunicación que de repente si quiero tener, comunicarme con alguien al costado, pero que otra persona no escuche, no se puede dar mediante un Zoom, ¿no? Sin embargo, en lo que se viene investigando y desarrollando en lo que es realidad virtual, se busca dar esta experiencia, ¿no? De que si bien es cierto, no estamos presencialmente conectados, se puede asemejar lo más posible a esto, ¿no? Claro, inclusive hay un egresado de la ingeniería naval, Iván se llama, que está muy involucrado en esto de la realidad virtual. Y él tiene esos lentes, esas máscaras, Claro. donde él me pone una de esas y me dice, va a estar usted dentro de un astillero. Y yo de repente aparecí dentro del astillero y me dice, ¿puedes seguir avanzando? Y yo miraba al fondo y eran muchos metros y tenía miedo de caerme, como si yo estuviera dentro de. Y me hablaba pues que eso lo están empleando en la educación, ¿no? Inclusive que en Harvard ya hay clases de esa modalidad y obviamente ellos estaban desarrollando un proyecto en una provincia del Perú, en un lugar muy lejano, con los niños, ¿no? Los niños muy pobres, pero que a través de eso, de esa realidad, habían convocado a psicólogos, docentes, médicos, pedagogos de todo el mundo. Y esos niños que están siendo educados, desarrollando sus habilidades con esa nueva tecnología. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros en ese nuevo escenario, William? Sí, algo ahí bastante interesante y que recuerdo también es este aspecto del entrenamiento que se puede dar. Cuando digo entrenamiento me refiero a, por ejemplo, digamos, algunas personas que tienen que ser entrenadas para cierto tipo de trabajo, por ejemplo, digamos, en una mina o algo similar. Hay trabajos donde de repente el aprender involucra cierto riesgo, ¿no? Riesgo puede ser de vida o entre otros riesgos. Entonces, este aspecto de entrenamiento mediante la realidad virtual es algo que puede facilitar y ayudar mucho, ¿no? A lo que es ese tipo de actividades. Y como usted menciona, ¿no? También en la educación, ¿no? De repente, algo que sí me pongo a pensar más o menos durante ese tiempo de pandemia, ¿no? Es esta interacción social que no se ha podido tener, ¿no? Anteriormente. ¿Qué pasa si vuelve a pasar, ¿no? ¿Qué pasa con los niños, ¿no? Es algo bastante importante. Entonces, quizás alguna solución momentánea o de repente a largo plazo es este aspecto, ¿no? De realidad virtual, una forma de que los niños convivan más, no se sientan, no pierdan esta interacción que es tan importante durante esta etapa de su vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, son aspectos importantes y que sí, que la industria 4.0, ahora que se dice, ¿no? La 5.0 y la inteligencia artificial, de todos esos conceptos, que es algo que va a apoyar bastante en los futuros años, ¿no? Claro, inclusive hay una película en la cual el ser humano tiene miedo que los robots lo puedan dominar, ¿no? Entonces, porque ya tendrían capacidad de decisión, justamente con esto del Big Data, con esto del Machine Learning y todo ese tema. Pero mira, si alguien quiere ingresar al mundo del Machine Learning, de la inteligencia artificial, del Internet de las Cosas, ¿cómo debe de empezar? ¿Qué debe de estudiar y cuál, en base a la experiencia que tú has tenido? ¿Cómo tú llegas a ese escenario del Machine Learning? Ok, sí, me gustaría comenzar por esa parte de cómo yo llego al escenario de Machine Learning, ¿no? Es algo un poco curioso. Bueno, yo estaba más o menos en el cuarto año de la universidad, estudiando ingeniería mecatrónica, y bueno, ya había aprendido, ¿no? Programación, de repente Python, C, etc. Entonces, se presentaban ese tipo de competencias, ¿no? De Machine Learning de repente, y yo decía, ¿no? Ok, está bien, pero ¿cómo puede ser que una persona, ¿no? En este caso yo, con mi mente de ingeniero mecatrónico en ese tiempo, que estaba más apasionado por lo que era la ingeniería de control, que aún lo estoy, pero de repente en ese momento es mucho más. Decía, ¿cómo puede ser que una persona, digamos, disfrute tanto estando solo en la computadora todo el día, ¿no? O sea, no me veo así, decía, ¿no? Entonces, posteriormente se veía estas competencias de Machine Learning, etcétera, de Data Science, y tuve la oportunidad también justo en ese tiempo, de trabajar con el ingeniero Coronado en la universidad.
Claro. tratando de clasificar fallas en rodamientos, ¿no? ¿Qué tipo de fallas se presentaban? Había un análisis vibracional que se podía hacer, pero de repente no era el más óptimo y podía demorar más que un algoritmo entrenado, ¿no? Entonces ahí fue como que mi primera inmersión. Y ya una vez que como que me picó el bichito del Machine Learning y Data Science, empecé a explorar por mi cuenta, ¿no? Hay una plataforma bastante conocida que se llama Kaggle, donde hay competencias, hay datasets, que es como que data per se, códigos donde la gente de repente ahí publica, ¿no? Ah, con esta data puedo hacer un modelo de esta forma, ¿no? Y tienen todo el código ahí. Entonces, uno poco a poco se va metiendo más ahí, ¿no? Y si te interesa, si te gusta, es algo que un poco adictivo se podría decir también. Y también tuve la experiencia ahí, justo como que todo fue engranando, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Alemania, donde llevé cursos de Machine Learning y de Deep Learning. ¿Cómo Y es llegas a Alemania, ahí, William? ¿Cómo llegas a sí, Alemania? llego a través de una postulación de un convenio de la UNI que tenía con la Universidad de Furtwangen, que justo había salido en ese tiempo, cuando estaba en Ya. quinto año ya. Entonces, salió la oportunidad, postulé, apliqué, y nada, y me aceptaron tanto la Universidad de la UNI como de Alemania, y entonces pude viajar, ¿no? Entonces fue una experiencia bastante bonita de conocer otra cultura, ¿no? Algo diferente. Y nada, y eso también creo que ayudó a mi formación, ¿no? Perdón, Pero William, sí, perdón. ¿En ese momento tú ya manejabas el inglés o estabas en el alemán? no, yo el inglés, o sea, el inglés sí considero que lo manejo bien, el Ya. alemán no lo manejaba, pero sin embargo ahí en el ambiente universitario y las clases eran en inglés, ¿no? Ah, ya. Entonces como que no había tanto esa barrera del idioma, ¿no? Podría comunicarme normal con el inglés. ¿Qué tiempo estuviste en Eh, esa universidad? Estuve 6 meses, hay un intercambio de 6 meses. ¿Haciendo qué? Llevando cursos, básicamente, era un intercambio estudiantil, ¿no? De estos Ya. que la UNI promueve bastantes, ¿no? Qué Tanto ya bien. sea nacionales e internacionales. Y luego de ello, regresas al Perú. Claro, luego regreso y luego se presentó la oportunidad de hacer una pasantía, ¿no? En este laboratorio de la Universidad de Chicago, en Ya. donde básicamente, ahí para no desviarme, me gustaría regresar al otro tema, pero lo explico rapidito. Durante esta pasantía buscamos, por ejemplo, se sabe que hay una gran cantidad de artículos que pueden existir en Internet, ¿no? Digamos, específicamente, digamos, del área biomédica. Ya. Ahora, hay una tarea que lo realizan los llamados curadores, que es decir, identificar, ¿no? Ok, este artículo pertenece a cierta clase y es importante para cierta clase, ¿no? Entonces, esta tarea de los curadores es bastante manual, a veces se utiliza, se hace de forma manual. Entonces, ahí entra el campo de inteligencia artificial, de machine learning y deep learning para poder ayudarlos y optimizar esos procesos. ¿Cómo? Por ejemplo, utilizando un resumen, ¿no? del artículo, identificar a qué clase pertenece. Pero lo que realizamos o lo que yo realicé durante esta pasantía era poder integrar estos sistemas que ya se tienen, ¿no? De texto utilizando imágenes, ¿no? O sea, porque las imágenes también eran importantes para determinar a qué tipo de artículo es, ¿no? Y eso es lo que yo más o menos trabajé durante ese tiempo. Y regresando al otro tema, de que me mencionaba de qué es lo que debe hacer, ¿no? Alguien que quiere entrar al Machine Learning. Bueno, Ujú. básicamente, primero, como lo mencionamos al inicio, ¿no? Aprender Python creo que es lo que ahora y más adelante va a ser lo más usado, Claro. según mi punto de vista. Y posteriormente involucrarte, ya sea en proyectos de la universidad o si ya no estás en la universidad, de repente a través de esta plataforma, ¿no? De Kaggle, donde hay un montón de código abierto, puedes probar datas, modelos, etcétera, ¿no? Y también recursos, que a veces es un poco el problema cuando quieres entrar a este mundo, pero también te brindan recursos gratuitos durante cierto límite, y eso es muy bueno, ¿no? Entonces, en resumen, eso sería, ¿no? Aprender Python, las competencias de Kaggle de repente, u otras competencias de repente nacionales también, y siempre buscar también un poco de teoría, ¿no? Ahora lo que le digo a la mayoría de personas es, ¿no? La verdad, todo el conocimiento, en este caso inteligencia artificial, está la mayoría en Internet, por no decir casi todo.
Entonces, hay cursos, si tú entras a YouTube y pones Machine Learning MIT, ¿no? Tú puedes ver todas las clases de MIT, de Machine Learning, de Deep Learning, y puedes llevarlo como si fueras un alumno, ¿no? de MIT. Y es algo que a mí me ha ayudado también a fortalecer mis conocimientos y mis fundamentos, ¿no? En este caso de Machine Learning. Y, y en tu estadía en Italia, ¿qué tiempo has estado en Italia? ¿Y cómo llegas a Italia? Ahí, sí, ahí estuve 3 meses aproximadamente. Fue parte de un programa, ¿no? Este Ya. programa denominado PySchool, que busca a los mejores talentos en lo que es inteligencia artificial y los convoca para trabajar con una empresa Ya. durante un proyecto rápido, ¿no? De 3 meses, para poder desarrollar una problemática o resolver una problemática que la empresa presenta. En ese En caso, ¿qué es- problemática tuviste que desarrollar o claro. resolver? Sí, lo que pasaba era que aquí, en este caso, era una empresa, se llamaba Translated. Lo que hacía esta empresa era básicamente brindar este servicio de traducción por ejemplo, de inglés a español, español a italiano, etcétera, ¿no? Que es algo bastante solicitado. Entonces, el problema que tenían era de que de repente le llegaban miles y miles, miles de emails, pero no sabían, por ejemplo, qué es lo que querían, ¿no? Porque lo único que ellos no ofrecían solamente traducción, también ofrecían otros servicios de certificación, entre otros. Entonces, ellos tenían tanta cantidad de email y había una persona o cierta cantidad de personas que lo hacía manualmente, ¿no? Y lo cual, en estos temas de ofrecer servicios, el conversion rate, que es mientras tú Claro. más rápido le des la oferta, tu conversion rate va a ser mucho más alto, ¿no? Y o sea, en teoría vas a ganar más. Entonces es algo que la velocidad en este tipo de problemáticas es fundamental. Entonces ahí lo que hicimos fue utilizar el procesamiento del lenguaje natural y una arquitectura también utilizada los transformers para poder resolver este problema, ¿no? Extrayendo o clasificando, ¿no? Los emails y extrayendo información importante, porque eso también es algo que les puede demorar, en este caso, a los que trabajan. Por ejemplo, extraer quién me envió el mensaje, qué es lo que necesita, qué parte del texto necesita extraer, entre otras características, ¿no? Y funcionó. Funcionó, claro, fue algo bastante rápido que lo tuvimos que implementar. No fue un trabajo solo mío, fue un trabajo, en este caso mío, con un chico de Canadá también. Y sí, funcionó, o sea, fue bastante chévere y bastante retador por el tiempo en que se tenía que desarrollar. Ya. Acabas tus 3 meses en Italia y vuelves a dónde. Ahí ya empiezo ahí por magia del destino, ¿no? Ya. A trabajar con Arturo en este caso. ¿Ya lo conocías, Arturo, o allá lo conoces? No lo conocía, la verdad. O sea, yo sí sabía quién era todo, pero no habíamos entablado una relación Ya. amical, ¿no? En este caso. No había tenido el honor de conocerlo aún. Entonces, bueno, ahí justo cuando regreso, de repente voy a ser un poco infidente, no sé si decirlo, pero yo justo le mando un correo, ¿no? Que estaba pensando en aplicar al grad school, al doctorado, y le digo, oye, puedes ayudarme a revisar mi CV, etcétera, ¿no? Entonces ahí, nada, conversamos, nos caímos bien, me parece, y salió esta idea, ¿no? De esta competencia que Arturo justo mencionó la charla pasada, y me la presentó y yo dije, pues, vamos, no, hay que darle, ¿no? Claro. No hay nada que perder siempre, ¿no? Entonces dije, hay que darle. Y nos fue bastante bien, ¿no? Al final quedamos segundo en esta competencia organizada por el MIT, un grupo del MIT, y que fue internacional, ¿no? Y además obtuvimos el mejor score en el área Big Four, como lo mencionaba, ¿no? Y es algo bastante relevante y creo que también que pone como al Perú en una plataforma vistosa también, ¿no? Porque Arturo me comentaba ahí la gente también del MIT le decía, oh, hay un peruano ahí que está La está subiendo sus rompiendo. resultados, lo está La está rompiendo, rompiendo. ¿no? Claro. Entonces es algo gratificante también para mí, tanto para mí como para Arturo, de llevar al Perú en nuestras espaldas también, ¿no? Que es algo por lo que siempre luchamos también.
claro, eso es como que ahora va a haber un repechaje para que el equipo de fútbol vaya al mundial, pero eh, eso es interesante. Pero los goles que hacen ustedes, los campeonatos en los cuales ustedes están eh, para efectos de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la humanidad, al final de cuentas, es algo muy valioso, ¿no? Y Arturo siempre ha tenido esa vocación de ayuda, porque él normalmente llega al Perú o llegaba al Perú en aquellas épocas presenciales en el mes de junio para el aniversario de la facultad. Y siempre pasaba por los pasadizos y yo estaba dictando, Arturo, pasa. Y les daba una charla pues, de cómo llegar a esos escenarios, les daba su correo y una serie de tips para que se motiven los estudiantes y puedan ver que él también un día estuvo en el 167 escuchando clases y ahora cuántos del 167 están por allí, ¿no? Así como Agama que tú me comentas, ¿no? Claro. Que tienen, y era un grupo espectacular ese grupo que yo tuve como alumnos, Agama, estaba uno que le decían Choca, Boris, ¿te acuerdas de Boris? No, no sé ni dónde está. Claro, sí, sí. A veces Era- no. Sí, antes nos juntábamos, ahora de repente por el tema de la pandemia no tanto, pero sí, ¿no? Siempre que se puede ahí nos saludamos o conversamos, ¿no? Pero sí, sí, bonito grupo, la verdad. Y yo creo que, haciendo un paréntesis, de repente es algo que siempre es bueno como mencionarlo, ¿no? De que los que te rodean siempre te hacen mejorar, ¿no? En el sentido de, si tú te rodeas de gente que le gusta avanzar o estudiar o de repente crecer su conocimiento, ¿no? Es algo que intrínsecamente se te va a pegar, ¿no? Y que te va a ayudar a motivar, te va a motivar más, ¿no? Entonces es algo que siempre les menciono, ¿no? De que siempre se rodean de personas con las que les guste, independientemente de lo que les guste hacer, ¿no? A su actividad, ¿no? Entonces, para que se promueva más, ¿no? Es algo bastante gratificante. William, ¿qué más viene para ti en el tema de Machine Learning? ¿Qué otras utilidades eh, que se adapten a nuestra realidad como herramientas de solución a algunas problemáticas que seguramente tenemos en el nivel eh, de procesamiento de información, de productividad, de tantas cosas? ¿Es factible eso? Sí, mire, le comento, yo también he tenido la oportunidad aquí de trabajar en el área de banca, haciendo científico de datos, y es algo que en los últimos años también se ha ido incrementando, apostando más por estas nuevas herramientas, ¿no? Un Ujú. ejemplo, por ejemplo, identificar, o sea, el banco puede identificar, ¿no? Utilizando su data histórica, qué clientes le van a pagar un préstamo que han solicitado en los futuros 12 meses, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, con el Machine Learning, que nos permite predecir, entre comillas, el futuro, ¿no? Con cierto porcentaje de error, pero es mejor que no tener nada, ¿no? Algo simplemente tu criterio personal. Y es algo que no solamente ayuda, yo creo, y yo lo veo siempre desde este punto, ¿no? No, por ejemplo, en este aspecto del préstamo, no es algo que no le va a ayudar solo al banco, ¿no? Sino a la persona que está solicitando, porque, ok, yo te puedo solicitar, pero de repente luego voy a tener problemas y no tengo cómo pagar, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma es una ayuda tanto para el banco, en este caso, para la empresa, como para la persona, ¿no? Y es algo que se viene fomentando y es algo que se tiene que seguir promoviendo, ¿no? El uso de nuevas herramientas aquí en el Perú, ¿no? Ujú. Eh, Tú te vas a quedar en el Perú todavía algunos meses, William. Sí, por ahora estoy, bueno, sigo trabajando, en este caso en el MIT con Arturo, Ya. y de ahí aún todavía no lo tengo definido, estoy viendo algunas propuestas y también estoy empezando a postular al doctorado este año, ¿no? Entonces ahí En el son cosas que MIT se también. van. También en el MIT. Eh, Ojalá, ¿no? Ahí como quien dice, yo lo intento y ojalá se pueda dar, ¿no? Pero sí, en teoría por ahí van mis ideas, ¿no? De postular en Estados Porque Unidos. también en Harvard hay un mecatrónico que es Luis Hernández, Claro, sí, también. de él.
Y igualmente, no lo conozco en persona, pero sí, obviamente sé quién es, ¿no? Y sí, son, así como le dije alguna vez a Arturo, son ejemplos a seguir, ¿no? Que uno los Claro, tiene. Así como ellos también tenían sus role models o personas a quien seguir, ellos también se convierten en personas de ese tipo, ¿no? Y es algo que uno también de repente yo de alguna forma trato de hacerlo también para que si alguna persona de repente se quiere involucrar ¿no? más en Machine Learning, aprender sobre competencias o investigar más, pues yo siempre estoy ahí disponible ¿no? para apoyar en lo que pueda y en lo que sepa también. claro. Justamente por eso conversábamos ayer en la posibilidad de que en mayo, que vas a estar de repente un poquito más de espacios, puedas organizar un curso en proyección social acerca del Machine Learning con el nivel y la calidad y la experiencia que tú a tus 24 años has adquirido, que es muchísimo y es admirable. Y seguramente vas a ser un referente dentro de muy poco para muchos estudiantes de la UNI y del Perú, ¿no? Que seguramente te van a ver también. Entonces, eso sería algo interesante. El conocimiento hay que compartirlo y lo que requiere las personas son motivación. Por eso tú tocaste un tema muy importante que es oportunidades en el extranjero. ¿Cómo aprovechar esas oportunidades que hay en el extranjero, Willy? ¿De qué manera? Ok. Sí, algo que siempre, sobre todo la gente de pregrado, ¿no? Alguna vez algunos me consultan también, es primero busquen en su universidad, ¿no? Así como yo encontré, por ejemplo, este programa en la Universidad de Furtwängler en Alemania. Hay varios programas, hay un programa para la Universidad de Oklahoma, hay intercambios o pasantías en la Universidad de Alberta, en Canadá. Entonces, lo primero sería ahí, ¿no? Buscar siempre en la universidad. Y luego también buscar opciones en Internet, ¿no? Yo he visto programas por ejemplo, de ELAB, que es un programa canadiense, que siempre está buscando, ¿no? Este tipo de talentos en países como Perú o en Sudamérica en general, donde se pueden dar, ¿no? O sea, se pueden encontrar esos aspectos. Y lo otro también por ejemplo, lo que me gusta siempre mencionar es este programa. Hay un programa que se llama REPU, de repente Ya, y las personas lo habrán escuchado, que también ayuda, ¿no? Y en ese caso a mí también me ayudó para tener una oportunidad de investigación en el extranjero, ¿no? Gracias a este programa de REPU, pude también trabajar en lo que es la Universidad de Illinois en Chicago. Entonces, siempre yo creo que si bien a veces de repente las oportunidades están, a veces se nos pasan o estamos ocupados en otros temas, ¿no? Que a mí también me pasaba de repente. Pero siempre hay que estar buscando, hay que ver las posibilidades y siempre hay, como le digo a todas las personas, ¿no? O sea, si uno de verdad lo quiere hacer, o sea, si uno de verdad lo quiere hacer, lo va a hacer. Tiene que esforzarse nada más y lo va a conseguir. Y nada, y luego sí, o algo que también podría ser interesante y que Arturo siempre lo menciona, siempre lo ha mencionado en otras charlas, es ese aspecto de, ahora, digamos, el COVID obviamente trajo cosas negativas, ¿no? Ese tema de los fallecidos, etcétera. Sin embargo, también trae, entre comillas, cosas positivas, como por ejemplo este aspecto de la virtualidad, ¿no? Como claro, yo, por ejemplo, estoy de Perú actualmente, pero estaba trabajando con Arturo que estaba en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de colaboraciones internacionales sin necesidad de estar allá de repente, a veces es mucho más fácil, ¿no? Entonces, de repente escribir a algún profesor de alguna universidad, no necesariamente de Estados Unidos, puede ser de Europa, de Alemania o de Francia, otros países, donde tú veas que su investigación te interesa, ¿no? Te apasiona y mostrar cómo tú le podrías colaborar, ¿no? A este investigador. Entonces es algo que también le aconsejo a bastantes estudiantes que busquen eso, ¿no? Y lo otro, lo que siempre vuelvo a mencionar, ¿no? La práctica, en este caso las competencias, es un buen aspecto, considero yo, para poner en práctica tus conocimientos, ¿no? Porque tú puedes recibir una clase de repente, pero ya, ok, tengo la teoría, ¿no? ¿Y cómo lo aplico ahora, ¿no? Entonces, en esta plataforma es como que un montón de data, un montón de código para poder probarlo y aprender siempre, ¿no? Acá nos preguntan, ¿qué capacidades
y qué perfil debe tener la persona que desee dedicarse a este tema del Machine Learning e inteligencia artificial? Yo la verdad considero que, o sea, yo por ejemplo soy, en este caso, ingeniero mecatrónico, como lo he mencionado antes, y si bien es cierto tengo una base de programación, también he tenido una base de ingeniería mecánica bastante fuerte, ¿no? Pero eso no quita que no pueda aprender los otros temas, ¿no? Que van también ligados a ciencias de la computación. Yo creo que si el que quiere de repente aprender, ¿no? Machine Learning, empezar, ¿no? Por ver temas de programación, ver temas de repente más ligados a ciencias de la computación, y por ahí simplemente te puedes perfilar, ¿no? Para aprender Machine Learning. Y como lo menciono nuevamente, ¿no? Algo que siempre recalco, el conocimiento está en Internet, o sea, no hay nada que no puedas encontrar ahí para iniciar, ¿no? Entonces, puedes empezar en Internet viendo clases, practicando en competencias, etcétera, ¿no? Eso O yo le sea, diría. junto con ello están entonces una atmósfera de personas que estén involucradas y que puedan motivar en el estudiante interesado en este tipo de conceptos y realidades, ese entorno que tú mencionas, ¿no? Y luego bastante disciplina, perseverancia y deseo de aprender y mucha honestidad, obviamente, Sí, ¿no? exacto. Porque en estos temas, que son, porque a través del Machine Learning y todo el tema que tú nos hablas del Python, vas a poder predecir algún comportamiento. Entonces, eso implica una gran dosis de ética y de concentración para que ese resultado sea lo más cercano a la realidad. O sea que el tema ético también está presente en ese tipo de estudios y de investigaciones, William. Sí, claro. Y actualmente viene cobrando como que más relevancia, ¿no? El tema ético. Por ejemplo, recuerdo hace un par de años ya haber leído un artículo en donde mencionaba, ¿no? De repente, que a través de un expediente podían Ujú. determinar qué porcentaje de criminalidad tenía, en Estados Unidos enmarcó esto, a través de un expediente, de repente con una foto o algunos datos, qué porcentaje de criminalidad, es decir, qué tan probable es que sea un criminal, ¿no? Y este modelo que se había empleado tenía un sesgo es decir, predecía con mayor número de veces personas de color que eran criminales que personas de tez blanca en este caso. Ujú. Entonces, este tipo de sesgos siempre, antes de mandar, perdón, de lanzar un modelo de repente de producción o para que lo utilicen, ¿no? Siempre es bueno analizar estos tipos de sesgos, ¿no? Sesgos de repente en color de piel, sesgos de género, de hombre y mujer a veces también se puede presentar, ¿no? De repente, no digo que haya pasado, pero puede ser que pase que construyes un modelo y que puedas ver, ¿no? Que en este caso los hombres siempre son los que, o los que nunca terminan pagando su deuda, ¿no? Un ejemplo. Ya. Entonces, eso no necesariamente es así, sino que de repente probablemente hubo un tema en la extracción de la data, o tu data es incompleta, o muchas veces tu modelo no está aprendiendo todos los patrones necesarios, ¿no? Entonces, ese tema ético es bastante importante, ¿no? A la hora de desarrollar los modelos. Sí. También hay mucha publicidad, mucha información acerca del Big Data, ¿no? Pero el Big Data, pues, implica muchas cosas. Implica el Power BI, implica esto de Machine Learning, implica el Python, implica el SQL, implica un montón de programas, de herramientas que conllevan a poder investigar, analizar de manera adecuada esa gran información que se tiene hoy y que al final está enmarcado dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Y después de la inteligencia artificial, ¿qué sigue, William? ¿Cómo está el panorama científico en esa área? ¿Qué sigue? Bueno, creo que ese es mi punto de vista, ¿no? Pero yo creo que inteligencia artificial tenemos para rato para explorar, porque todavía no hay como lo hemos mencionado, ¿no? Un desarrollo Las, pleno. exacto, no hay un desarrollo pleno, porque aún las máquinas, vamos a llamarle máquinas,
no pueden imitar completamente a la capacidad del ser humano, ¿no? No pueden discernir de la misma forma, percibir de la misma forma o reaccionar de la misma forma. Entonces, es algo que todavía tiene que explorarse y que debe profundizarse, ¿no? Y, por ejemplo, hay un tema que justo le comentaba también, ¿no? Ese tema de los ejemplos adversariales que le dicen, o adversarial robustness, que es, tú, por ejemplo, tienes una imagen, esta imagen de un koala, digamos, se la presentas a la máquina, y la máquina te predice que es un koala. Ahora, tú le agregas un pequeño ruido, de alguna forma especial, que para el humano es imperceptible, o sea, para el humano sigue siendo un koala. Sin embargo, si tú se lo presentas a la computadora o a la máquina, te predice una cosa totalmente diferente, inclusive cuando el humano percibe lo mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de desfase o de no concordancia, ¿no? Con lo que percibe el ser humano es algo que todavía debe desarrollarse, ¿no? Y que debe cerrar esa brecha para que podamos como que dar un ciclo de fin, o una finalización a lo que es el desarrollo de inteligencia artificial. Por eso considero que todavía debemos para rato todavía. Y entonces implica un gran desarrollo de la nanotecnología y también de los sensores. Claro, eso puede estar ligado también, ¿no? El tema en realidad, el tema del desarrollo tecnológico en general es algo que potencia siempre a la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este tema de los transistores, ¿no? Mientras más pequeños sean, puedes acumular una mayor cantidad de transistores en una computadora y tu computadora va a ser mucho más rápida cuando quieras procesar o entrenar un modelo. Ejemplo, hay modelos que de repente hace 15 o 20 años eran imposibles de entrenarlos porque te iba a demorar 2 vidas, vamos a ponerlo así, ¿no? Sin embargo, ahora con el desarrollo de la tecnología, la disminución de ese tipo de transistores y muchas cosas más hacen posible de que el entrenamiento sea mucho más rápido de los modelos y que puedan utilizarse con mayor flexibilidad. Eso implica también que en este nuevo escenario que se avecina va a aparecer unas carreras que ahora ni nos imaginamos, pero Sí, todas, yo creo, ¿no? Pero todas ligadas, sí, perdón, al tema del manejo de programas, manejo de la electrónica, manejo de la automatización, manejo, conocimiento del cerebro, o sea, la parte biológica y también lo que están llamando la bioingeniería, ¿no? claro. Yo considero que siempre o sea, el ser humano nunca termina de aprender. Entonces, cada vez que aprende más, tiene más dudas y sigue abriéndose más especialidades, si le podemos llamar así. Entonces, sí, es algo que pasa constantemente, ¿no? De repente carreras que hoy existen, inclusive de repente como mecatrónica, de repente hace 30, 40 años no existía, ¿no? Entonces, es algo que involucra, ¿no? Al desarrollo de la tecnología y que también necesitan nuevas capacidades y nuevas habilidades, ¿no? Que se deben de orientar de una diferente manera, de repente con una nueva carrera o alguna nueva especialización. Tú que has estado en Alemania, has estado en Estados Unidos, has estado en Italia, has podido percibir el nivel de desarrollo en este tipo de temas como es la inteligencia artificial. ¿Y cómo percibes eso en nuestro país? ¿Qué nos falta para poder tener un desarrollo mayor de lo que se tiene en estos momentos? Se habla mucho de que va a faltar personas que conozcan estos temas para que los países puedan desarrollarse en estos desarrollos tecnológicos tan especiales y tan sofisticados, ¿no? ¿Cómo es ese tema, William? Claro, bueno, ahí de repente, salvando distancias, ¿no? Esta es mi opinión personal, ¿no? Ujú. Yo creo que incluso, hablando específicamente del Perú, ¿no? Está demostrado por gente como Luis Hernández, gente como Arturo Deza, que el potencial está. El potencial está y a veces lo que falta es el apoyo de alguna forma, ¿no? Porque se necesita desarrollar en temas de tecnología, de repente implementación en laboratorios o en capacitaciones,
para que el estudiante o el profesional pueda desenvolverse sin ningún problema y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado laboral o de la investigación, ¿no? Entonces, yo creo que esto va ligado un poco con el tema, y no quiero meterme mucho ahí, pero el tema del apoyo del Estado y una política que promueva, ¿no?, el desarrollo de la tecnología, de la investigación en el país, ¿no? Entonces, yo creo que falta como que engranar ahí algo para poder como que el Perú pueda invertir más de repente en investigación y que pueda sobresalir, ¿no? Porque yo creo que a pesar de que de repente, como mencionas, son estudiantes y hay muchos más, ¿no? De que de repente no tenía esta oportunidad aquí, de una u otra forma, han podido sobresalir afuera, ¿no? Y eso yo creo que es como que una alerta de que algo pasa, ¿no? No es... Ajá, exacto. Por ejemplo, hay un egresado mecatrónico también, Shimaburuku creo que se apellida, que es un catedrático en Japón. Exacto, Y sí. joven también, creo que tiene Claro. 31 años. Sí, Entonces, exacto. Gente como él, que nuevamente, ¿no? O sea, no lo conozco personalmente, pero conozco de su trayectoria y son ejemplos a seguir. Entonces, personas como ellas buscan de repente en otro lugar algo que de repente no perciben aquí, pero de repente con el apoyo podrían desarrollarlo incluso mucho más, ¿no? Potenciarse más. claro, o Entonces, es sea, algo el recurso humano está, que está. Yo considero que personalmente que el recurso humano está, ¿no? sino de que falta de repente eh, Organización, quizás, de organización, repente, un priorización. espacio en el cual ellos puedan desarrollarse y la oportunidad que se la puedan brindar o que ellos también puedan buscarlo, porque no todo les va a poder dar la sociedad o la universidad. Exacto, Es exacto. parte personal también, ¿no? De que ellos puedan indagar en las embajadas, como tú dices, en el Internet, participar y de una u otra manera se van involucrando, como tú lo has hecho, y vaya, de qué manera, y puedas hoy estar en un proyecto con Arturo demasiado importante, demasiado importante. Por eso, William, mira, se han pasado prácticamente el tiempo y parece que hemos comenzado hace 5 minutos. Permíteme expresarte mi gratitud por la deferencia que has tenido de poder compartir todo lo que nos has manifestado esta noche y que seguramente para las personas y amigos que nos obsequian su sintonía y su compañía de manera en vivo o mañana o pasado a través de la grabación que queda, has invitado a una gran reflexión. Y seguramente muchas personas van a poder reorientar y ver, cambiar un poco su visión de la vida y saber que hay un escenario magnífico que los espera. Tus palabras finales, William. Sí, ingeniero, primero que todo, agradecerle por la invitación y por el espacio. Yo siempre encantado, ¿no?, de compartir lo que sé y lo que no sé, las dudas que tengo o las inquietudes, porque de repente a veces esas inquietudes a alguien le puede llamar y puede resolver alguna duda, ¿no? Agradecido por el espacio, por la oportunidad y bueno, de repente habría que ver alguna forma en donde pueda dejar mi contacto de alguna forma. Si alguien le puedo ayudar de alguna forma, encantado, ¿no? Muchas gracias. Tendrías que decir tu correo, por lo menos, William. Claro, sí. Bueno, lo dicto, ¿no? Berríos, que es BERRIOS, @uni.pe. El correo uni, básicamente. Suficiente. Te van a llamar. Bueno, amigos, ha sido una noche magnífica de tecnología, de cosas súper interesantes y de proyección. Y qué mejor que esta noche haya estado un egresado de nuestra facultad, William Berríos Rojas, mecatrónico, impregnado del logo de la UNI, y que en esos escenarios magníficos de la inteligencia artificial, de la neurociencia y todo lo que se viene, ha podido compartir con nosotros. A cada uno de ustedes mi gratitud y la invitación para que el próximo día, miércoles a las 8 de la noche, en su programa Entre Ingenieros, nuevamente estemos tratando de un tema trascendente e importante con un invitado especial, como lo ha sido el día de hoy, nuestro gran amigo William Berríos Rojas. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, William, nuevamente. Un abrazote. Igualmente, Felicidades. ingeniero. Muchas Hasta luego. gracias.